Cuando hablamos de explorar el mundo, lo primero que nos suele venir a la mente es la llamada Era de los Descubrimientos, comprendida entre los siglos XV y XVII. Sin embargo, hacía más de 1000 años, muchos aventureros intrépidos surcaban los límites del mundo conocido con viajes épicos. Una de estas expediciones fue llevada a cabo por los griegos y dirigida por Piteas de Masalia, quien viajó hasta el subártico y más allá. Allí Piteas y su expedición descubrirían maravillas y pisarían tierras que cualquier otro pueblo tardaría milenios en hacerlo. En la antigüedad clásica, las lejanas tierras del norte eran muy poco conocidas, y una gran parte de lo que se conocía más allá del Mediterráneo venía del comercio y los mercaderes, quienes intercambiaban bienes entre regiones muy distantes. Pero también se hablaba de tierras inhóspitas y lejanas que despertaron la curiosidad de los pueblos mediterráneos. El famoso Himilcón de Cartago lanzó una de esas expediciones más allá de las columnas de Hércules, una expedición con la cual se cree que pudo haber llegado hasta Bretaña. Gracias a este y otros viajes, se estaban difundiendo rumores exóticos sobre lo que había en el lejano norte. Heródoto, siempre en vanguardia de tales historias, nos dejó algunas ideas de lo que se creía que había en esta tierra incógnita. Por ejemplo, informa que existía la isla misteriosa de las Casitérides, donde se originó el estaño. Habla además de varios pueblos míticos del norte, como los hiperbóreos, a quienes se les solía describir viviendo vidas idílicas en la Tierra del Sol de medianoche. Claramente, pues, en el imaginario colectivo antiguo, esta era una tierra que merecía la pena explorar, y uno de los hombres dispuestos a emprender tal viaje fue Piteas de Masalia. Desafortunadamente, conocemos muy poco sobre su figura, pero según las fuentes, escribió un relato de su viaje llamado Sobre el Océano, en griego Peri Okeanou, una obra que por desgracia no ha llegado hasta nuestros días, y solo nos quedan las citas y los resúmenes de su trabajo, hechos por autores antiguos como Estrabón, Plinio y Diodoro Sículo. De ellos podemos concluir que fue un geógrafo y astrónomo nacido a mediados del siglo IV a.C. Estrabón, citando a Polibio, afirma que Piteas era un hombre de pocos recursos y que posiblemente no hubiera hecho el viaje por su cuenta, y esto ha llevado a algunos a especular que tal vez los comerciantes, el gobierno de Masalia o incluso el mismo Alejandro Magno pueden haber financiado su expedición al norte. Lamentablemente no podemos estar seguros de la motivación para tal empresa y tampoco sobre qué barco o tripulación estaba involucrada en ella. Sin embargo, para un viaje tan largo es posible que se usara algo parecido a un carguero griego, los cuales eran barcos robustos y estaban destinados a viajes prolongados. En cuanto a la tripulación, se estima que habría estado tripulado por poco más de 12 hombres, y el punto de partida se daría desde la propia Masalia. Cuando la expedición zarpó, se cree que alrededor del 330 a.C., el barco y su tripulación se habrían dirigido hacia el oeste, a lo largo de la costa de Iberia, hacia las columnas de Hércules. En aquel entonces, esa parte del Mediterráneo estaba controlada por los cartagineses, que, según se sabe, vigilaban el acceso al Atlántico. Por tanto, y para atravesar la zona, es muy posible que Piteas haya tenido que pedir permiso a los fenicios, o simplemente cruzar a escondidas durante la oscura noche. Pero sea como sea, una vez más allá de este puesto de control, habría comenzado por fin el largo viaje hacia el norte. Al igual que hizo Himilcón el cartaginés antes que él, habría muchas ocasiones para parar en el camino y tener tratos con los diversos puestos comerciales de la zona. Sin embargo, cuanto más al norte iban, más extrañas se volvían las tierras. Tanto que en cierto punto los traductores traídos habrían comenzado a perder su eficacia, al perder el contacto con el mundo conocido. Finalmente la expedición llegó a los límites del norte de la Galia y llegó a la actual Bretaña. Según los informes, Piteas cruzó entonces desde allí a un lugar que llamó Pretaniké, y fue en torno a esa zona que comenzó a realizar todo tipo de reportajes sobre astronomía, geografía, oceanografía y etnología. Se piensa que la palabra Pretaniké provendría de la palabra celta pretani, que significa algo parecido a personas pintadas o tatuadas, por lo que podemos suponer que Piteas vio de cerca a esta gente. La palabra finalmente se transformaría y daría lugar al nombre de Britania. No está claro cuánto tiempo pasaron en el sur de la isla,
Sin embargo, se vieron obligados a navegar alrededor de la parte occidental de la isla para seguir hacia el norte a lo largo de la costa del actual Gales. Es en este mar donde presuntamente hicieron muchas más observaciones. Por ejemplo, tomó medidas de las mareas, informando que subieron 80 codos, una cifra mucho mayor que cualquier zona del Mediterráneo. De hecho, según algunas interpretaciones de este relato, Piteas también pudo haber sido el primero en asociar las mareas con las fases lunares. A continuación, Piteas navegó a lo largo de la costa occidental de Caledonia o la actual Escocia. Pasando entre las Islas Hébridas, informó luego de la existencia de las Islas Órcadas. Y es justo aquí donde el viaje se vuelve increíblemente enigmático. Piteas, en este punto, informa que navegó más allá de la isla durante 6 días y 6 noches. Y finalmente, se encontró con una masa de tierra a la que llamó Thule. ¿Dónde fue exactamente esto? Ha atormentado a los académicos desde entonces. Se especula que este lugar pudo ser las Islas Shetland, las Islas Feroe, Noruega o Islandia. Según nos cuenta Plinio, la tierra de Thule tiene varios meses de noche, pasado el solsticio de invierno. De haber visto esto Piteas, se puede afirmar que su expedición habría llegado muy lejos hacia el norte. De hecho, algo mucho más increíble es que Piteas afirma que un viaje de un día al norte de Thule lo llevó a un mar congelado. Lo que se presenció exactamente está abierto a interpretación, pero algunos creen que incluso pudo haber llegado al Ártico. Sin embargo, el entendimiento común es que se había encontrado con lo que se conoce como hielo tipo panqueque, pero con toda la experiencia de una tripulación griega, en condiciones tan extrañas, debe haber sido inimaginable para ellos, ya que se vieron temblando de frío mientras estaban rodeados por las maravillas de los confines de la Tierra. Sin embargo, no podían quedarse allí para siempre, y pronto la expedición emprendió su largo viaje de regreso a casa. Una vez más y por desgracia se desconoce su ruta exacta. Piteas afirmó haber recorrido todo el norte durante su viaje, y se cree que pudo haber vuelto por la zona del noreste del continente. De hecho, según deja entrever Plinio el Viejo, Piteas llegó hasta el Báltico pasando por la isla de Heligoland, y volviendo por la desembocadura del río Vístula, en la actual Polonia, algunos creen que intentó circunnavegar el continente. Y si solamente una parte de esto fuera cierto, habría sido una hazaña impresionante a su ya increíble viaje. Pero sea como fuere y de un modo u otro, finalmente la expedición griega volvería a casa, a Masalia. Y fue durante este periodo que Piteas comenzaría a recopilar todas sus notas y pensamientos en su famosa obra sobre los océanos, la cual cautivaría muchas audiencias y vería una amplia distribución en todo el mundo mediterráneo. Algo muy interesante y que denota la grandeza del pueblo griego es que mientras Alejandro Magno surcaba los confines de Oriente y se encontraba con su ejército en las tierras exóticas del lejano Indo, Piteas de Masalia navegaba las gélidas aguas del Ártico. La increíble civilización griega, por tanto, alcanzó en aquel momento desde Islandia y el Ártico hasta el lejano y exótico Hindu Kush. El águila de Roma hizo acto de presencia en casi todo el mundo conocido, consiguiendo muchas victorias heroicas, pero también sufriendo alguna que otra derrota devastadora. Tanto las cientos de victorias como sus escasas derrotas son estudiadas con entusiasmo hasta nuestros días. Sin embargo, algunas de estas campañas han caído en el olvido y son desconocidas por casi todo el mundo hoy día. Una de estas guerras olvidadas es la fallida invasión romana de Arabia, llevada a cabo por el prefecto de Alejandría, Helio Galo, en el año 26 a.C. Arabia era una tierra inhóspita y escasamente poblada que se mantuvo durante mucho tiempo al margen de la conciencia mediterránea. El mismo Alejandro Magno, antes de morir, tenía como objetivo su conquista y envió una expedición para obtener información de sus tierras y de sus gentes. Con el paso de los siglos y ya en época romana, llegaría más información sobre estas tierras y los romanos la dividirían en 3 regiones: Arabia Pétrea, Arabia Deserta y Arabia Félix. Arabia Pétrea fue quizás la más conocida para los romanos, pues era la región fronteriza que limitaba con Egipto y el Levante, y aunque era en gran parte árida, sí que tenía algunas áreas más fértiles con poblaciones desarrolladas como Acaba y Petra. Un poco más al sur se encontraba Arabia Deserta, una vasta extensión de tierra que es también una de las zonas más secas del planeta, con grandes desiertos habitados por tribus nómadas.
mientras que la última región y la más remota a ojos de los romanos se conocía como Arabia Felix, un nombre que significa afortunado o fértil, y que alude al hecho de que esta región fue bendecida por más lluvias que el resto de la península, lo que permitió a su gente crecer y disponer de un sistema agrícola desarrollado. Pero además de esto, las muchas poblaciones que había a lo largo de la costa se encontraban perfectamente ubicadas para aprovechar las rutas comerciales de este a oeste. Sin embargo, para los lejanos romanos, los asuntos árabes estaban completamente fuera de su radar. Fue solo cuando el imperio comenzó a expandir su alcance sobre las áreas de Egipto y Judea, allá por el siglo I a.C., que poco a poco comenzaron a interesarse. Un interés que venía especialmente por sus rutas, algunas de las cuales conectaban con la propia India. Sin embargo, el Estado romano tardó un poco más en centrar su atención a Arabia, pues hacía poco que Augusto había consolidado su dominio tras la guerra civil sufrida, por lo que Roma a nivel de administración todavía era un caos. Pero tan pronto como el imperio se reestructuró, César Augusto asignó una misión al nuevo prefecto de Alejandría, Helio Galo. Y lo cierto es que el gobernante estaba ansioso por ganar victorias en el extranjero para llevar a Roma oro y gloria. De modo que Augusto envió órdenes a su leal prefecto para que se embarcara en una expedición hacia lo desconocido. Nuestras mejores fuentes sobre estas aventuras son el filósofo, historiador y geógrafo griego Estrabón, quien dijo que Helio Galo fue enviado por César Augusto para explorar las tribus y los lugares tanto de Arabia como de Etiopía y de ganárselos o subyugarles. Pero otra razón para motivar esta campaña era el rumor que se había creído siempre de que los árabes eran muy ricos y que vendían todo tipo de aromas y piedras valiosas, pero que nunca gastaban con extraños nada de lo que recibían a cambio. Por tanto, Galo se dispuso a hacer realidad los deseos de su emperador. Se han encontrado evidencias de que durante este periodo tuvo lugar en Egipto una producción en masa de armas, mientras que el prefecto comenzó a reclutar cientos de hombres. Y lo cierto es que tal acumulación militar fue al parecer bastante significativa, y aunque Roma ya tenía legiones en Egipto, seguramente la mayor parte de estas fuerzas se hayan dejado como guarnición, pues Egipto era nada más y nada menos que el granero del imperio. Y por tanto solo un pequeño número de esos hombres, y quizás los auxiliares, fueron escogidos para la expedición a Arabia. Pero la tarea principal para Galo ahora sería establecer una cadena de logística eficaz. Esto significaba almacenar bienes y preparar una flota para transportar a los hombres, mantenerlos abastecidos y prepararlos para luchar contra una armada árabe que supuso que vendría a desafiarlos. De ese modo, y con la voluntad del emperador sobre él, formuló un plan para concentrar su flota en el Mediterráneo y luego transportarla al Mar Rojo. Por supuesto, en aquel momento no había un canal de Suez que lo conectara, pero sí que había una estructura antigua conocida como el Canal del Faraón que conectaba un dedo del Nilo con los lagos amargos. Finalmente Galo consiguió reunir al menos 80 barcos que pronto se ampliaron a 130 transportes junto a 10.000 hombres. Todo hasta ahora parecía ir según lo planeado y la fuerza de invasión partió. El primer objetivo de la flota era llegar a la ciudad portuaria de Leuque Come. Pero desafortunadamente para los romanos, parece que Galo no había apreciado completamente la dificultad de esta primera etapa del viaje, pues el Golfo de Suez solía ser azotado regularmente por fuertes vientos que atrasaban el viaje, tenía obstrucciones rocosas que podían dañar los barcos, y además estaban flanqueados por costas inaccesibles que dificultaban el atraque de los caballos. Por tanto, hicieron falta 15 largos días de penurias y angustias para que la fuerza romana se arrastrara hasta Leuque Come. Por supuesto, en el camino perdieron a una parte de sus fuerzas debido a los mares traicioneros. Pero además, y para colmo de males, gran parte de ellos desarrolló un caso grave de escorbuto que los autores antiguos achacaron a las aguas y hierbas locales. Pero aun con todos esos contratiempos, la expedición romana finalmente se adentró en tierras árabes. Sin embargo, durante esta primera etapa del viaje, una gran parte de los suministros se habían agotado, lo cual era un gran problema porque la campaña aún llevaría meses. Por tanto, y dada la situación, parece que los romanos se atrincheraron durante el resto del año. Para cuando el clima les permitió proseguir, Galo marchó con su ejército mientras que navegó su flota hacia el sur de forma paralela. Pero por suerte para él, el rey de los zamudíes les acogió y los romanos se pudieron recuperar antes de continuar la marcha. Después de esto, los romanos continuaron su marcha hacia el reino sabeo, pero por culpa de la traición de un guía nabateo llamado Sileo, tardaron mucho más de lo que debían,
lo que hizo agotar las reservas de agua y comida. Por supuesto, esto volvió a extenuar a las tropas, y las bajas por enfermedades e insolación se sumaban por cientos. De hecho, Sileo evitó recalar los oasis de la zona, y los romanos a duras penas consiguieron alcanzar Negrana. En este punto, tuvo lugar una gran batalla cuando varias tribus árabes se unieron para formar un ejército más grande que el de los romanos. Pero según nos cuenta Estrabón, fueron derrotados casi de inmediato, en aparentemente un enfrentamiento muy corto que dejó en el campo de batalla unos 10.000 muertos, y demostró la abrumadora superioridad romana frente a los árabes. Después de 6 meses llenos de dificultades, temperaturas que superaban los 50 grados en ocasiones, y la desnutrición, la expedición romana finalmente llegó a la ciudad de Marif, y el prefecto galo la sitió de inmediato. Sin embargo, en este punto las legiones estaban exhaustas y muy enfermas y desnutridas, por lo que tras 6 días de asedio el propio Galo se vio obligado a abortar la campaña para volver a Alejandría y evitar así una catástrofe aún mayor. Por suerte para los romanos, parecían haber encontrado una ruta alternativa que los llevaría de vuelta al norte. De hecho, viajando por esta ruta alternativa, se dieron cuenta de que tardarían solamente 60 días en volver a Egipto, es decir, 1/3 del tiempo que les había llevado llegar allí. Según nos cuenta Estrabón, tal ahorro de tiempo se debió a que los romanos descubrieron la traición de su guía árabe, quien fue enviado a Roma para ser decapitado. Con todo y en conclusión, la campaña había sido un fracaso estrepitoso, y aunque Galo había conseguido con éxito culpar al guía, fue rápidamente relegado de su puesto de prefecto, mientras que Augusto se apresuró para esconder todo el asunto debajo de la alfombra. Si te ha gustado este vídeo puedes dejar un like para hacérmelo saber, y si no estás suscrito te recomiendo que lo hagas ya que seguiré subiendo contenido como este. Gracias a todos los miembros que apoyáis este canal y que hacéis que pueda seguir adelante. Nos vemos en el siguiente vídeo.